Hola, muy buenos días mis queridos estudiantes. Vamos a continuar entonces con el tema de farmacocinética. Para ello, quiero mostrarles 4 apartados que involucran la farmacocinética y que competen en esa sigla que habíamos mirado en la introducción a la farmacología, la sigla LADME o ADME, siempre y cuando pues, la liberación esté involucrada dentro de ese apartado de la absorción. En este caso, nosotros vamos a evaluar 4 diferentes mecanismos por medio de los cuales vamos entonces a entender cómo es el recorrido de ese fármaco en nuestro organismo, dependiendo pues de la vía de administración, de la forma de administración y del órgano diana. Inicialmente entonces vamos a empezar con este primer apartado de la absorción en el que nosotros observamos diferentes ítems y parámetros cinéticos que vamos a ir entendiendo a lo largo pues, de la presentación. El primero de ellos va a ser la biodisponibilidad y cada uno de los fármacos tiene asociado una biodisponibilidad. El segundo van a ser los mecanismos de transporte, dependiendo pues las características intrínsecas de cada fármaco. Vamos a tener que estudiar los diferentes mecanismos de transporte que de igual forma ustedes ya han estudiado en otras asignaturas, tales como biología, bioquímica. Vamos entonces de forma muy general a hacer un breve repaso a los mecanismos de transporte. Las diferentes barreras de absorción que son principalmente atribuidas a los principales tejidos que rodean los diferentes órganos en nuestro organismo y las cinéticas de absorción. Continuamos entonces con la distribución, para lo cual lo más importante aquí es entender esos volúmenes corporales, volúmenes de distribución, flujo entre plasma y tejidos y el porcentaje de unión a proteínas plasmáticas. Continuamos entonces con metabolismo, dentro de los cuales tenemos que tener muy presente todo lo que hemos aprendido en los cursos de bioquímica y mirar de qué forma es posible que el organismo biotransforme ese fármaco y cuál es el objetivo. Entonces, en el metabolismo, el principal objetivo de que nuestro hígado, que es el principal órgano que biotransforma, ¿cierto? Pueda entonces, aquí está el hígado, pueda entonces ayudarnos a transformar este fármaco. Es necesario mirar cuáles son esos sitios de biotransformación principales y cuáles son las formas en las que vamos a poder metabolizar. Tenemos dos tipos de mecanismos, los mecanismos en fase 1 y los mecanismos en fase 2. Y finalmente los procesos de excreción, cuáles son las vías que están involucradas, las cinéticas de orden 0 y primer orden que también están involucradas en la parte de la absorción, el aclaramiento, el clearance, la depuración, que ustedes pueden encontrar este término bajo esos 3 nombres, y la vida media. Es decir, todos estos son parámetros cinéticos, las cinéticas, las vidas medias, el aclaramiento, los sitios de biotransformación, el tipo de biotransformación, el porcentaje de una proteínas plasmáticas, los volúmenes de distribución, las cinéticas de absorción y la biodisponibilidad son parámetros cinéticos que vamos a encontrar en todos los medicamentos, dado que pues para ello ha habido un tiempo largo en el que todo laboratorio farmacocinético y farmacológico ha estudiado todos estos parámetros cinéticos pues para poder atribuirle las características específicas a cada uno de estos fármacos y con ello pues entender cómo es que van a actuar estos fármacos en nuestro organismo. Entonces, continuando con esta introducción, miremos entonces la primera parte que alude a la biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad? Entonces nosotros tenemos que pensar en, bueno, vamos a hablar de biodisponibilidad, pero tenemos que pensar cuál es el medicamento, cuál es su forma, cuál es la vía de administración y cuál es el blanco u órgano diana, ¿cierto? Cuando tenemos esto ya claro, pues entonces vamos a poder entender qué es la biodisponibilidad. En este caso, de forma general, vamos entonces a mirar que si tenemos presente que la forma de administración es forma sólida, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, una tableta, que la vía de administración es por vía oral y que el órgano diana es un órgano diferente a todo el tracto gastrointestinal y diferente a nuestro tejido sanguíneo, ¿sí? Entonces vamos a mirar que nuestro órgano diana se encuentra
entre esos órganos periféricos que en algún momento les comenté, ¿cierto? Después de que ya ha llegado a sangre y que es posible que toda esta circulación periférica pueda llevar pues estos fármacos al órgano diana. Entonces, pensando en que el órgano diana es un órgano diferente a lo que involucra el tracto gastrointestinal y sanguíneo, nosotros podemos pensar en que la biodisponibilidad es el porcentaje del fármaco que llega a la circulación sistémica y en proporción a la cantidad de fármaco que ha sido administrado, ¿sí? Es decir, esto se multiplica por 100 y nos va a dar un porcentaje. Entonces, la cantidad que está llegando a sangre en función de la cantidad que se ha administrado. Por teoría, si nosotros pensamos que la forma de administración es una forma líquida y que la vía de administración es una vía parenteral, en este caso la vía endovenosa, ¿cierto? Entonces vamos a decir que lo mismo que se administró fue lo mismo que llegó a sangre, ¿cierto? Y en este caso, pues ese es justamente el significado de la biodisponibilidad, por lo cual vamos a obtener un porcentaje de biodisponibilidad del 100%, dado que la cantidad que llegue y la cantidad que se administra es igual, pues se va a cancelar esas cantidades y al multiplicarlo por 100 nos va a dar 100%. No obstante, las vías distintas a la intravenosa pueden estar entre el 0 y el 100%. ¿De qué depende esto? De las características, como lo dijimos anteriormente, de cada medicamento, pues antes de que ingrese a nuestro organismo, y cuando ya sea en nuestro organismo, pues ya hablamos del fármaco que se ha liberado, ¿cierto? Entonces pensamos en ese fármaco que se ha liberado y que es posible que atraviese todas esas barreras de absorción hasta que llegue a circulación sanguínea. Si nos vamos específicamente a mirar cada una de las vías de administración, la biodisponibilidad y sus características generales, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de la absorción y que en la absorción está inmiscuido también la liberación. Entonces, cuando nosotros pensamos en la liberación, decimos, bueno, tenemos un medicamento, ¿cierto?, que está acompañado entre fármaco y excipientes. Puede ser 1, 2, 3 fármacos, un fármaco y diferentes excipientes para que le dé el volumen, ¿cierto?, para que le atribuya la forma de administración. Entonces, ¿qué es la liberación? Pensemos en la liberación como todos aquellos mecanismos por medio de los cuales los fármacos logran liberarse de los excipientes. Entonces, cuando ya se ha liberado de los excipientes, este fármaco, ¿cierto? Estas moléculas de fármaco, principio activo que tiene características terapéuticas, tienen que, en este caso, disgregarse, ¿cierto?, desintegrarse y disolverse, ¿sí? Esas son como las 3D de la liberación. Cuando ya ha sucedido este proceso de disgregación, desintegración y disolución, decimos que el fármaco se ha liberado. Y en este momento, después de que ya se ha disuelto, pues nosotros lo que pretendemos es que la mayor cantidad de fármaco logre absorberse para que logre llegar la mayor cantidad de ese fármaco a nuestro torrente sanguíneo y por ende, pues si llega la mayor cantidad de esa fórmula prescrita de la administración que se le ha suministrado al paciente, ¿cierto?, de ese medicamento, si llega a llegar la mayor cantidad de ese fármaco a nuestra sangre, pues vamos a poder también previsualizar que vamos a tener una gran cantidad de fármaco en nuestro órgano diana, ¿cierto? Eso es como lo que pretendemos de forma inicial. Entonces, cuando hablamos de la absorción, nosotros lo que queremos es que esos mecanismos de absorción logren ayudar a ese fármaco para que llegue hasta torrente sanguíneo, es decir, la absorción comprende desde la vía de administración en la que ingresa ese medicamento hasta la circulación sanguínea. Recordemos entonces que estamos hablando de siempre y cuando el órgano diana sea diferente a todo el tracto gastrointestinal y pues también sea diferente a nuestro torrente sanguíneo, porque pues en ese caso estamos hablando de que inmediatamente está absorbiéndose y se está distribuyendo en ese mismo órgano diana, ¿cierto? Entonces tengamos muy presente siempre la vía de administración y hasta dónde llega ese componente de absorción, porque si estamos hablando, por ejemplo, de una vía local, pues tanto la vía de administración como el órgano diana están
Por ejemplo, si pensamos en una vía tópica, pues entonces estamos pensando que tanto la vía de administración como el órgano diana son una misma. La vía de administración es la piel y el órgano diana es la misma piel, ¿cierto? Entonces tenemos siempre que pensar en cuál es la vía y cuál es ese órgano diana. Ahora, por definición, la vía intravenosa tiene 100% de biodisponibilidad, ¿cierto? La vía más rápida. A nivel intramuscular, subcutáneo, transdérmico, es decir, las otras vías parenterales, pues pueden llegar a 100%, pero también suponemos unas pérdidas debido a que pues esos fármacos pueden depositarse en el tejido musculoesquelético, en el tejido adiposo, ¿cierto? Y no necesariamente todo el fármaco que se va a administrar va a llegar a en este caso, pues estamos hablando a circulación sanguínea, ¿cierto? O sangre periférica. Cuando pensamos, por ejemplo, en la vía oral o la de inhalación, mire que las cantidades son realmente pueden ser desde cantidades muy mínimas, pero pueden llegar hasta pues antes del 100%, ¿cierto? ¿Qué es lo que podemos observar acá? Que de qué depende que el fármaco sea biodisponible en un 5 o en un 100%. ¿Sí? Esto depende básicamente de un efecto que nosotros hemos hablado de forma muy general, pero que justamente cuando toquemos exactamente el término del tema de la absorción específica, vamos entonces a comprender que hay un efecto que se llama efecto del primer paso o primer paso hepático, ¿cierto? De hecho es que aquí quiero hacer un paréntesis y es que este primer paso no solamente se le atribuye al hígado, realmente todos los órganos pueden absorber una cantidad de fármaco y no permitir que llegue al órgano diana, pero pues principalmente quien hace este efecto es el hígado. Entonces, dependiendo de las condiciones del paciente, dependiendo de su motilidad gastrointestinal, dependiendo entonces de las patologías que tenga el paciente, dependiendo de las características intrínsecas del fármaco, ese fármaco puede ser biodisponible un 5% o llegar a alcanzar cercano pues al 100%, ¿sí? ¿Qué es lo ideal? Pues que si el fármaco se administra de forma correcta en los tiempos de administración, pues que sea prescrito directamente desde el personal de salud, si ha sido administrado correctamente, si cumple pues con todos los parámetros y con todas las recomendaciones que le han indicado el personal de salud al paciente, pues la idea es que llegue a tener disponibilidad muy cercana a ese 100%. Pero si por el contrario el medicamento no se consume en los horarios correctos, si el medicamento se consume en compañía de otras sustancias que pueden alterar esa absorción del medicamento, si el paciente pues tiene unas alteraciones tan graves a nivel del organismo que pueden empezar a competir, ¿cierto? Porque pues se puede generar competencia entre la absorción de ese fármaco y la de otras sustancias, entre muchos otros características que vamos a ir mirando a lo largo pues de estos apartados de la farmacocinética, pues mire que la biodisponibilidad va a poder ser tan mínima como un 5%. Miremos entonces por otro lado la inhalación. ¿De qué depende básicamente que por esa vía de inhalación, ¿cierto? En este caso la nasal, podamos tener biodisponibilidades tan bajitas o tan altas? Básicamente realmente aquí depende mucho de la educación del paciente, ¿sí? Porque por lo general todos estos inhaladores, ¿sí? Es necesario que el paciente tome grandes bocanadas de aire, ¿cierto? Para que logre inhalar profundamente, ¿cierto? Logre aspirar lo más que se pueda este medicamento, logre retenerlo el mayor tiempo posible y de nuevo entonces logre exhalar y con ello pues se asegure en que haya una mayor biodisponibilidad de ese medicamento por vía nasal. Pero si por el contrario, pues el paciente no le han educado desde el personal de salud para que entonces logre inhalar profundamente, retener el medicamento y luego sí exhalar de forma lenta, pues entonces casi que ese medicamento se va a alojar en las vías más expuestas, es decir, va a quedar la mayor parte del medicamento en la vía nasal o en la vía oral y no va a lograr ir de forma profunda o llegar de forma profunda, dependiendo pues el órgano blanco o el órgano diana o cuál de las subdivisiones a nivel del sistema respiratorio pues deba llegar ese medicamento, ¿cierto?
Y finalmente entonces dejamos aquí rectal, porque como lo habíamos comentado anteriormente, recordemos que la vía rectal puede ser vía rectal local y vía rectal sistémica. Cuando hablamos de local, entonces estamos pensando que tanto la vía de administración como el órgano diana es el mismo, es local. Por ejemplo, pensemos en que el paciente tenga hemorroides, ¿cierto? Entonces, si tiene hemorroides y se suministró correctamente, se aplicó correctamente, por lo general son cremas. En esta vía de administración local, pues vamos a tener que vamos a llegar a una biodisponibilidad muy cercana al 100%. Pero cuando es sistémico, sabemos que entonces puede llegar pues a otras zonas, y dependiendo pues vamos a poder tener un efecto del primer paso, ¿cierto? El mismo primer paso hepático, que ya sabemos que este primer paso hepático o que el hígado pues nos va a tender a disminuir la cantidad de fármaco que va a llegar al órgano diana, ¿cierto? Y con ello pues la biodisponibilidad del fármaco. ¿Listo? Entonces, de nuevo, absorción desde la vía de administración hasta el torrente sanguíneo. Continuemos entonces con esta gráfica. Quiero entonces aquí ser muy puntual, y es que si el fármaco en nuestro organismo logra alcanzar el 100% de biodisponibilidad, es debido tanto a las características intrínsecas de ese fármaco como a las características del organismo pues, del paciente, ¿cierto? Es un conjunto de ambos. ¿Por qué? Yo puedo decir que por vía oral determinados fármacos logran alcanzar el 100%, sí es posible, siempre y cuando pues esas características que han estudiado desde el laboratorio de farmacología se las está atribuyendo, ¿sí? Si yo observo que el fármaco X tiene una biodisponibilidad cercana al 100%, pues entonces hay que creerle, porque ¿qué es lo que sucede? Este fármaco ha sido expuesto a diferentes condiciones, ¿cierto? Simulando todas las condiciones con las cuales se puede encontrar el fármaco cuando esté a nivel del organismo, todos los diferentes pHs, todas las diferentes barreras de absorción que se están interponiendo justamente en esa absorción, todas las diferentes características patológicas que puede tener ese paciente, todos los mecanismos que pueden ir en contra de esa absorción. Y si a pesar de eso el fármaco logró sobrevivir, logró pues evadir todos esos mecanismos que le iban a restar la biodisponibilidad del fármaco, pues entonces encontramos que ese fármaco puede llegar hasta un 100% de biodisponibilidad a pesar que sea por vía oral. Entonces podemos pensar en, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces si tenemos una biodisponibilidad 100% oral, pero también hay biodisponibilidad subcutánea 100%, intramuscular 100%, y sabemos que por definición intravenosa es 100%, ¿sí? Si estamos observando este conjunto de curvas, se les llama ABC, área bajo la curva. Entonces nosotros podemos pensar en lo siguiente, mire, si nosotros miráramos el área bajo la curva, si miráramos aquí el área bajo la curva de la vía intravenosa, entonces nos están diciendo por definición que ese área bajo la curva es del 100%. Todo lo que se administra es igual a todo lo que llega al torrente sanguíneo. Pero por otro lado también estamos observando que por vía oral, ¿cierto? Subcutánea o intramuscular, otros tipos de medicamentos pueden también llegar hasta un 100%. Entonces, si nosotros miramos estas dos curvas, estamos diciendo, bueno, el área bajo la curva es igual, ¿cierto? Si yo sumara cada uno de estos patrones del área bajo la curva, pues obtendríamos que son las mismas cantidades. Pero si ustedes observan la cinética, o sea, el cambio entre el tiempo y la concentración de ese fármaco en el torrente sanguíneo varía. Es decir, la concentración del fármaco en el torrente sanguíneo por vía intravenosa en función del tiempo varía versus cuando lo comparo pues con a nivel, por ejemplo, oral. ¿Sí? Pensemos oral y pensemos intravenosa. Entonces, podemos aquí mirar, trazar una línea, ¿cierto? Tracemos esta línea. Venga, yo borro este área bajo la curva para que nos quede más limpia esta gráfica. Tracemos una curva, una línea, ¿cierto? Tracemos esta línea. Entonces estamos diciendo, mire, en un tiempo 1, cuando se administró el medicamento por vía
endovenosa, la cantidad de fármaco en torrente sanguíneo es superior que si yo lo comparo con la cantidad de fármaco cuando se administró por vía oral, ¿cierto? Eso es evidente. Ahora, si yo miro en un tiempo 2, yo digo, bueno, lo mismo ocurre, pero entonces, ¿cuál es el comportamiento cinético? A medida que aumentamos en el tiempo por vía oral, y se ha administrado el medicamento por vía oral, pues entonces la cantidad de fármaco a nivel del torrente sanguíneo va a ir incrementando. Por el contrario, a nivel endovenoso, mire que va a ir disminuyendo. Tracemos una tercera curva, una tercera línea. Y pensemos entonces lo mismo. ¿Qué sucede aquí en el tiempo 3? Las cantidades se están igualando. Tanto la cantidad por vía oral que llega al torrente sanguíneo como la cantidad por vía endovenosa pues que llega al torrente sanguíneo es la misma, ¿cierto? Es decir, estamos diciendo que a medida que aumenta el tiempo, a nivel endovenoso la cantidad va disminuyendo con una pendiente bastante significativa, mientras que a medida que aumenta el tiempo y se ha administrado el medicamento por vía oral, la cantidad de fármaco que llega a torrente sanguíneo va a ir aumentando. Y si pensamos en otro tiempo, en un tiempo mayor, mire que llega un momento en el que por vía oral, en este tiempo 4, por vía oral ya llegó la mayor cantidad, eso se le llama concentración máxima, ya llegó la mayor cantidad de esas moléculas de fármaco a torrente sanguíneo. Es decir, si yo pienso en mi torrente sanguíneo, pues entonces yo veo que al principio pues llegó una cantidad, al tiempo 2 llegó otra cantidad, al tiempo 3 otra y al tiempo 4 pudo que haya llegado otra cantidad, ¿cierto? Es decir, de forma gradual van a ir llegando esas moléculas de fármaco. Eso fue por vía oral, ¿cierto? Pero si pensamos por vía endovenosa, en el tiempo 1, inicialmente, cuando recién pues se ha aplicado el medicamento por vía endovenosa, está todas las cantidades de fármaco, todas las moléculas están biodisponibles. Por ende, pues entonces, como está todo biodisponible, recuerden que entonces vamos a tener esos órganos que son llamados órganos periféricos de la periferia, ¿cierto? Dentro de los cuales va a estar el hígado, dentro de los cuales va a estar el riñón y va a estar nuestro órgano blanco y los otros órganos, ¿cierto?, que hacen parte de nuestro organismo. Y entonces al ver todos estos órganos periféricos, la cantidad de moléculas en el tiempo 1 biodisponibles, pues entonces también en función de la cantidad de moléculas que haya en torrente sanguíneo, asimismo se va a empezar a realizar esos equilibrios con cada uno de estos órganos. Y recuerden que el hígado me va a querer también empezar a metabolizar, ¿cierto? Ya esto no se le llama metabolismo de primer paso, porque el metabolismo de primer paso es antes, recuerden que la absorción es hasta que llegó a torrente sanguíneo, o sea que por acá está ese hígado que nos está robando, podemos pensarlo así, fármaco antes de que llegue a torrente sanguíneo. Cuando pensamos aquí en esta fase, en este hígado, pensamos ya en que el hígado lo que quiere es metabolizar para finalmente poder excretar el medicamento, ¿cierto? Eso lo vamos a ir entendiendo a medida que vayamos por cada uno de los apartados. Entonces, bueno, aquí ya miramos pues que en dependencia del tiempo, asimismo varía la concentración del fármaco en sangre. Realmente cuando hacemos este estudio que depende del tiempo, a eso se le llama cinética, ¿cierto? Cinética del fármaco, es decir, la velocidad, el movimiento, todo lo que atraviesa el fármaco en el organismo, pues para que se logre realizar ese efecto terapéutico. Entonces, pensamos en farmacocinética como todos los movimientos, ¿sí? Todos aquellos movimientos, todos aquellos desplazamientos del fármaco y todo lo que el organismo logra efectuar sobre ese fármaco para poder que el fármaco ejerza su efecto terapéutico. Entonces, pensémoslo de esta forma, farmacocinética, todos aquellos mecanismos que el organismo realiza sobre el fármaco, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer mecanismo? La absorción. El organismo quiere absorber al fármaco, es el primer mecanismo. Y estamos justamente en ese mecanismo. Pensemos entonces en el área bajo la curva. Ustedes están observando aquí que hay una curva azul, ¿cierto? Si observamos en la curva azul, pensemos entonces que la curva azul nos dice que hay un 50% de biodisponibilidad. Si yo ya sabía que la curva con esa línea negra era del 100%, pues entonces decimos que la curva azul va a ser la mitad. Quiere decir que llega a la mitad de las moléculas que se han suministrado al torrente sanguíneo. Si se suministran
100 moléculas, pues entonces llegarían 50 moléculas, ¿sí? Eso significa 100% de biodisponibilidad o 50% de biodisponibilidad. Entonces, para resumir esta curva, la principal diferencia entre intravenoso o intramuscular, oral, subcutáneo, si estamos diciendo que por ambas vías es posible alcanzar un 100% de biodisponibilidad, entonces la principal diferencia es el tiempo, la cinética. Y por eso es que hablamos de cinética orden 0 y cinética orden 1. En el apartado ya de absorción más específico, pues entonces vamos a retomar con algunos ejercicios y con algunos casos más puntuales. Pero entonces de forma muy general, porque esa es una introducción a la farmacocinética, miremos entonces los mecanismos de transporte, ¿sí? En este caso, ustedes saben que tienen que pensar directamente en la composición de la célula, ¿cierto? Sabemos que la célula está compuesta por esa bicapa lipídica y que la bicapa lipídica es esa barrera que obstaculiza pues el ingreso a todas las organelas que están al interior de la célula, que tenemos tanto al interior como al exterior agua y por lo tanto es hidrofílica tanto en el interior como en el exterior, pero que acá tenemos esa bicapa lipídica que como su nombre lo indica, pues es de lípidos, ¿cierto? Y de nuevo, pues esto vamos a profundizarlo mejor en próximos videos. Continuemos entonces con las proteínas que están en toda la superficie de membrana. Por lo general sabemos que tenemos proteínas tanto en la superficie de membrana como a nivel interno como a nivel externo, ¿cierto? Pero vamos a concentrarnos principalmente en estas que están aquí en la superficie de la membrana, que también se les llaman proteínas transmembranales o proteínas integrales, ¿cierto? En estas son en las que vamos a concentrar la mayor atención. Asimismo, quiero entonces que recordemos los tipos de transporte, transportes pasivos y transportes activos. Recordemos que entonces el transporte pasivo tiene una cantidad de gasto energético muy mínima, mientras que el transporte activo es una cantidad de energía superior, por lo cual tendemos a decir que la cantidad de energía que requiere el transporte activo tiende a cero, sin que sea cero, pero en comparación con la del transporte activo, pues pareciera que lo fuera. Y que tenemos diferentes mecanismos de transporte, ¿cierto? Por ejemplo, la difusión pasiva, ¿cierto? O simple, y la facilitada, como estas dos, que son las facilitadas por esas proteínas de transporte. Lo mismo ocurre con el transporte activo. En el transporte activo se requieren de estas proteínas, que son las proteínas que nos van a ayudar, ¿cierto? Principalmente entonces en la difusión simple, por lo general logran ingresar sustancias que no tengan cargas y que tampoco sean muy grandes, pero entonces si nosotros tenemos sustancias cargadas o átomos en este caso como el sodio, como el cloro, ¿cierto? Como el potasio, a pesar de que tienen un tamaño muy inferior, pero aquí ya no nos basamos en el tamaño, sino en que si tiene cargas va a ser muy difícil que pues la membrana no la acepte, entonces va a requerir de la facilidad, de la ayuda de las proteínas. Y lo mismo pues todas aquellas sustancias que sean polares. Dependiendo pues del tipo de sustancia, dependiendo del tamaño, de las características propias de cada molécula terapéutica, pues entonces asimismo este tipo de sustancias van a preferir transporte pasivo o transporte activo. Eso ya es muy puntual de cada estructura química de cada fármaco. Lo principal aquí es que si es por transporte activo, entonces pensemos en que en el transporte activo siempre lo vamos a encontrar en el túbulo proximal renal, en el tubo digestivo, en el tracto biliar, en el paso del líquido cefalorraquídeo a la sangre y en el paso de la sangre a la saliva. ¿Sí? Siempre vamos a tener que hacer uso de energía para que pues, pueda atravesar todas estas barreras de absorción nuestro fármaco. Por otro lado, entonces, principalmente tenemos la difusión pasiva. La difusión pasiva es la que se encarga del mecanismo de transporte más habitual de los fármacos y nos hacen un compendio muy general, muy básico y es el flujo. ¿Listo? Que esto vamos a mirarlo de manera muy concreta en el apartado pues, de absorción que va a ser más específico. Entonces, bueno, chicos, hasta acá vamos a dejar esta primera parte introductoria de la
introducción a la farmacocinética, y vamos a continuar entonces con cada módulo. El módulo de la absorción, donde retomamos todo esto pero de forma más específica, el módulo de la distribución, el módulo del metabolismo y el módulo de la excreción. ¿Listo? Entonces, bueno, esto ha sido todo por hoy, y cualquier duda pues me pueden dejar ahí en comentarios. Excreción. Entonces, lo primero que quiero hacer en este primer momento es evaluar